hablaremos sobre el cardenismo, el cual se denomina así ya que fue el periodo donde Cárdenas gobernó. Una parte importante de este periodo fue que creó el plan sexenal, llamado así ya que pues dura 6 años, y ya que fue el periodo donde este gobernó, que fue de 1934 a 1940. Otra característica es que buscaba distanciarse de las políticas del gobierno anterior, el cual era el de Plutarco Elías Calles. En este gobierno existía solamente un partido, el cual era el Partido Nacional Revolucionario. Y cuando Cárdenas entra a la presidencia, crea y reforma el Partido de la Revolución Mexicana, el cual es el antecesor del Partido Revolucionario Institucional. Otra de sus características que cabe mencionar en esta fue la nacionalización del petróleo. Antes de que Cárdenas llegara a la presidencia de México, el petróleo pertenecía a empresas extranjeras, como lo son empresas estadounidenses y británicas. Lo que Cárdenas buscaba era que el recurso natural que se quedara completamente en México, y las ganancias obtenidas de este ayudaran a impulsar el desarrollo del país. Otra muy importante que cabe mencionar en esta fue que ayudó mucho a la educación, ya que crea el Instituto Politécnico Nacional, y la creación de escuelas que ayudaran a formar ingenieros y técnicos, que estos ayudaran al desarrollo del país. La nacionalización del petróleo, con el plan sexenal que mencionamos anteriormente, de Lázaro Cárdenas de 1934, buscaba que el gobierno tomara el control de los recursos naturales del país, tal como lo establecía la Constitución de 1917, incluyendo el petróleo y la minería. Lázaro Cárdenas buscaba hacer valer esta constitución. También pretendía abogar por las condiciones laborales de los trabajadores petroleros, esto provocando un impacto positivo, que en 1935 se creara el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Revolución Mexicana. La crisis económica, la crisis internacional de 1929, originada en Estados Unidos, y el ascenso del régimen totalitario en Europa fueron dos acontecimientos que impulsaron a un cambio profundo en las políticas mexicanas, en especial en el campo de lo que fue la migración, el cual para el año 1974 se les pedía que no permitieran el ascenso al país, con esto para averiguar las intenciones políticas, económicas y sociales que tenían los extranjeros de raza negra, amarilla, himalaya, hindú. De esta manera el Estado mexicano establecía de una manera unilateral una marca de indeseables o grupos nacionales de extranjeros. También es muy importante señalar en estos puntos que estas medidas restrictivas estuvieron vigentes no solo durante los últimos meses del gobierno de Abelardo Rodríguez, sino que se mantuvieron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Cabe mencionar que en este periodo, para la primera mitad del siglo XX, la política migratoria del gobierno mexicano se transformó de acuerdo con el cambiante contextual internacional, en el cual fue de mayor prioridad el resguardo de los intereses económicos, políticos y sociales. Las repercusiones de la crisis económica mundial en la economía de México. La Gran Depresión que existió en México fue provocada por la crisis financiera que inició en Estados Unidos con el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York, el cual fue en el año 1929, y este suceso se le conoce como Martes Negro. Este suceso tuvo consecuencia en la economía mexicana, ya que existía una interdependencia financiera con el país vecino, y cualquier modificación en el mercado americano afectaba directamente a México. Cabe mencionar que también para 1932 México vendería a Estados Unidos poco más de 2 partes del petróleo y metales que vendían en 1929. También existía una dependencia a los ingresos obtenidos vía impuestos al comercio exterior. Los ingresos financieros de esta vía redujeron 45% entre 1929 y 1932, lo que implicó una reducción de un poco más de una quinta parte de los ingresos totales
de la hacienda pública. La política educativa de 1943 a 1946. En este periodo fue donde estuvo a la presidencia Manuel Ávila Camacho, el cual priorizó la industrialización para traer prosperidad a México. Y para eso se necesitaba desarrollar el capitalismo, creando así la Escuela de la Unidad Nacional. Para ello, en su sexenio hubo 3 secretarios de Educación Pública. También cabe mencionar que reestructuró la SEP para unificar los sistemas de enseñanza, delimitando así las responsabilidades educativas, y diseñó un método de labores técnico-administrativas para el fallo de apaciguar la lucha docente y equilibrar su creencia socialista a la política de rectificación, provocando su relevo. En este sexenio también se realiza la instalación, de escuelas agricultoras, programas para primaria, seminarios de cultura mexicana, premios nacionales de literatura, Colegio Nacional, Dirección General de Profesiones y observatorios astrofísicos. También cabe mencionar que creó un aumento de funciones de la Dirección General de Enseñanza Primaria. En el artículo tercero constitucional, este va por varias etapas durante varios años. Como parecía en el año 1917, la enseñanza es libre y laica. Y para el año 1934 el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario presentó la reforma a este artículo, en el cual se buscaba un desarrollo de un sistema educativo técnico paralelo al universitario. También cabe mencionar que para el año 1993 se hacen reformas en el primer párrafo, en el cual se pretendía que el párrafo ejecutivo federal determinara los planes y programas del estudio para las primarias, secundarias y normales. También se decreta que la educación preescolar es obligatoria para todo el individuo en el año 2002, y para el año 2011 la educación debe desarrollarse armónicamente con respecto a los derechos humanos. Y para terminar con esta reforma, en el año 2012, el 9 de febrero, se aprueba la educación media superior como obligatoria. En el plan de 11 años, en este periodo buscaban salvar y mejorar el proceso educativo en todo el país. También cabe mencionar que durante este periodo Torres Boedo ordenó editar libros de textos para hacerlos llegar a todas las partes de las comunidades de los estudiantes, gratuitamente. También es importante mencionar que la Dirección General de Educación Primaria creó el Centro Escolar de Demostración, el cual tenía por objetivo mejorar las actividades docentes en todos los planteles mediante las acciones de un grupo escogido de maestros que trabajaron de 1947 durante 3 meses con ese propósito.